¿Qué tal? En este video ahora veremos el tema que se titula Las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Aquí, como pueden ver ustedes, tenemos, digamos, en la pantalla una división en 4 partes, en donde, digamos que yo ocuparé los 4 esquemas que se encuentran ahí para explicar más que nada como que cómo funcionan y cómo terminan siendo los signos, porque esta es la finalidad de las 6 funciones trigonométricas. Ojo, porque acuérdense que son 6, 3 básicas y las 3 recíprocas. Entonces, de cómo terminarán o cómo terminan siendo los signos de esas funciones trigonométricas y también porque es importante tener en cuenta que el cuadrante sí importa, en algún momento sí importa. Entonces, pues esa situación es la que vamos a explicar ahorita en este video como tal. Recuerden que el video anterior fue el que se tituló Los tipos de ángulos también en el plano cartesiano. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video porque pues se relaciona un tanto con lo que vamos a ver ahorita. Bueno, realmente se relaciona únicamente nada más en que se usa el plano cartesiano también, porque aquí vamos a ver funciones trigonométricas, caso que no sucedió en el video anterior. Pero bueno, a ver, comencemos explicando. Antes que nada, también tenemos que comenzar, recordando, ¿por qué no?, que el plano cartesiano tiene sus 4 direcciones, ¿no? Aquí, obviamente, en lugar de, por ejemplo, de utilizar los puntos cardinales de la rosa de los vientos, aquí se utilizan las direcciones, por ejemplo, de más x a la derecha, más y hacia arriba, menos x hacia la izquierda y menos y hacia abajo. Entonces, igual, o sea, eso es lo que pues vamos a utilizar aquí. Ahora, ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Lo vamos a utilizar con la finalidad de, obviamente, también tener lo que se conoce en física cuando se realizan ejercicios de vectores, lo que en física se conoce como dirección. No, perdón, es lo que se conoce como sentido. Bueno, sí, también dirección, ¿por qué no? Porque la dirección es el ángulo y el sentido, pues, es el cuadrante. Porque también sabemos que yo puedo precisamente tener un ángulo. Puedo tener un ángulo, pero no necesariamente ese ángulo siempre significa que tiene que estar en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, pues, en física se utiliza precisamente el plano cartesiano para saber hacia dónde se encuentra ese ángulo que yo estoy manejando. Porque generalmente siempre manejamos ángulos de entre 0 y 90, ¿no? O sea, no es lo mismo decir 40 grados a decir 40 grados segundo cuadrante, ¿no? Sí, sabemos que 40 grados segundo cuadrante también sería lo mismo de decir que es de 140, ¿no? De 140, digamos, en positivo, en normal, que precisamente de eso sí se trata el video anterior. Entonces, aclarando todo esto, ¿cómo funcionaría esto de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano? Sería de la siguiente manera. Yo voy a colocar un punto cualquiera, un punto aleatorio, obviamente en cada cuadrante. Precisamente como este esquema será para el primer cuadrante, voy a hacerlo en el primer cuadrante. Aquí, dense cuenta ustedes que se forma un triángulo por la coordenada. Acuérdense que esa es una coordenada x, y, ¿verdad? Por la coordenada se forma automáticamente un triángulo rectángulo. Entonces, de ese triángulo rectángulo se forma su ángulo de elevación, o sea, el ángulo normal. Acuérdense, eso también se habló en el video anterior. El ángulo respecto del eje X siempre, o sea, respecto del eje X y aparte de la parte de la derecha, o sea, más X. Entonces, si nosotros le colocamos, así como utilizamos en el video que se tituló Las funciones trigonométricas, que apenas fue en donde se comenzaba a explicar toda esta situación, te dejo una tarjeta precisamente en este momento con la primera parte de ese tema para que tú puedas echarle un vistazo y pues entiendas a lo que me voy a referir ahorita. Lo que se explicó en ese video fue que se utilizaban las mismas letras que el teorema de Pitágoras para poder, pues, ¿por qué no decir la verdad? Para poder expresar las razones trigonométricas en ese instante. Aquí entonces, no sé, le vamos a llamar aquí C, ¿verdad? Aquí le vamos a llamar A y aquí le vamos a llamar B. Aquí digamos que voy a utilizar de manera genérica A para horizontal y B para vertical, para que se mantenga la misma nomenclatura para los 4 esquemas que yo voy a ver. Pero recuerda que en teorema de Pitágoras, cuando yo expliqué ese tema como tal, que precisamente también te dejo una tarjeta en este momento por si te interesa verlo, yo le llamaba A al lado más pequeño del triángulo rectángulo, B al lado mediano y C siempre sería la diagonal, ¿no? Pero aquí digamos que lo voy a utilizar como A horizontal, B vertical. Y obviamente C sí siempre seguirá siendo la diagonal. Entonces, por ejemplo, vean por favor que aquí como la A se encuentra
se encuentra en X positivo y como la B se encuentra en Y positivo. ¿Por qué? Porque aquí vean por favor que desde el origen la A se desplaza a la derecha y desde el origen la B se desplaza hacia arriba. Entonces por eso es de que se encuentra en positivo en X y positivo en Y. Entonces lo que podríamos decir nosotros sería lo siguiente. Que precisamente aproveché primero, digamos, pausé por un momento la grabación para escribir, digamos, las 6 funciones trigonométricas en cada uno de las divisiones de la pantalla para que esto fuera ya más dinámico y no hacerlo, digamos, esquema por esquema. Para ahorrar al menos un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, precisamente como yo les estaba comentando, aquí la parte de la A, o sea, es positivo porque va hacia la derecha y la parte de B es positivo porque va hacia arriba. Y la parte, entonces, automáticamente, bueno, no automáticamente, pero por teorema de Pitágoras, dense cuenta que no importa si A es positiva o negativa, o B es positiva y negativa, por teorema de Pitágoras, C siempre va a ser positivo. Entonces, por ejemplo, esa parte la podemos de una vez, por ejemplo, ¿por qué no poner en cada una de las situaciones? Bueno, todavía no he hecho los demás esquemas, pero al menos en el primer cuadrante le voy a poner positivo. ¿Por qué siempre C es positivo? Vaya, porque recuerden que para calcular C en teorema de Pitágoras era A cuadrada más B cuadrada. Recuerden, ¿no? Y pues, por ejemplo, si el número es negativo, no importa porque al elevarse al cuadrado se vuelve positivo. Entonces aquí garantizamos que para C esta es la suma de dos positivos y automáticamente al sumar dos positivos la raíz cuadrada me tiene que dar positiva, ¿no? Recuerden que obviamente todo esto es por también explicando la situación de que estamos tomando en cuenta el valor positivo de una raíz, ¿no? Porque recuerden que también existe el valor negativo porque al elevar dos negativos, precisamente es lo que se explicó hace ratito, apenas ahorita, al elevar un negativo al cuadrado, o sea, al multiplicarlo por sí mismo te puede dar positivo. Pero aquí estamos ocupando exclusivamente la parte positiva. Por lo tanto, entonces el seno, vamos a decirlo así, el seno del ángulo para el primer cuadrante, ¿cómo sería su signo? Su signo sería, por ejemplo, recuerden que la fórmula de seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, en este caso, vean por favor que el cateto opuesto del ángulo teta es esta B. Y la B es positiva porque ya lo explicamos. Entonces, positivo entre positivo de la hipotenusa que es C, entonces el signo final del seno es positivo. Para el coseno sería cateto adyacente, que en este caso la A es positiva, recuerden porque se desplazaba hacia la derecha, ¿verdad? Y la hipotenusa, pues ya dijimos que es positiva porque es la diagonal, ¿no? Entonces positivo entre positivo es positivo. Tangente, sabemos que es cateto opuesto entre cateto adyacente, por lo tanto el cateto opuesto es B minúscula y el cateto adyacente es A, y eso es positivo para ambas, y es positivo. La cotangente, aquí, bueno, no finalmente, pero es cateto adyacente entre cateto opuesto, igual, el adyacente es A, es positivo, y el opuesto es B, es positivo, y esto me da positivo. Secante, recuerden que es el recíproco de coseno, entonces sería hipotenusa entre cateto adyacente, la hipotenusa es positiva y el cateto adyacente también, finalmente el signo es positivo, ¿no? Y finalmente lo mismo pasará con cosecante, es la inversa de seno, entonces es hipotenusa entre cateto opuesto, ¿verdad? La hipotenusa que es C es positiva y el cateto opuesto también es positivo, finalmente el signo de cosecante es positivo. ¿Qué pasa ahora si el punto ahora está en el segundo cuadrante? Vamos a pasar ahora al esquema de aquí de la derecha. Igual se va a formar un triángulo. Bueno, voy a intentar dibujar lo más recto posible esta línea. Ahí está, más o menos. Y aquí está la coordenada en Y, la coordenada en X. Ese es el ángulo de 90, ¿verdad? Ahora, vean por favor que A sería acá en la izquierda, B es acá, y la C es obviamente esta de acá. Ya dijimos que la C no hay problema, esa es positiva siempre por el teorema de Pitágoras. Pero vean por favor que aquí en este caso la A no es positiva. ¿Por qué? Porque se desplazó hacia la izquierda. Y hacia la izquierda acuérdense que aquí está el menos X, ¿no? Por lo tanto la A va a ser negativa. Pero la B, vean por favor que la B sigue siendo positiva porque se desplaza hacia arriba, ¿no? Entonces hacia arriba es más Y. Por lo tanto sería positivo, ¿no? Y ya tenemos aquí entonces el signo de B. Finalmente hacemos ya el análisis de signos para el segundo esquema. Sería para seno, es cateto opuesto, que es B, es positivo, entre hipotenusa, que es C, que es positivo, es positivo. Para coseno, aquí no. Aquí porque es cateto adyacente, que en este caso es la A minúscula, es negativo, y positivo, ¿verdad?
Positivo de la hipotenusa es entonces menos entre más es menos. Ahorita que recuerdo esto, recuerda que también en este canal ya tengo un video acerca de leyes de los signos, tanto para sumas y restas como para multiplicación y división. Eso formó parte de un video, perdón, de una lista de reproducción llamada aritmética, en donde pues empezaba a ver los inicios de todo esto. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video, porque vaya, lo acabo de recordar, por si te interesa ver o por si no, ahorita que te lo mencioné, no tienes muy claro también cómo son las leyes de los signos y diferenciar que existen para sumas y restas y también para multiplicación y división, ¿no? Entonces, continuando ahora sí para tangente. Tangente es cateto opuesto. Porque recuerden que el ángulo es este, ¿no? O sea, teta sería este ángulo. Siempre respecto de x como tal. Aquí sería más que nada respecto de x, pero de x negativo, ok. Pero respecto de x siempre y cuando sea desde la horizontal, en pocas palabras. Entonces sería, para tangente, sería cateto opuesto, que es b, y su signo es positivo, entre cateto adyacente, que en este caso es a, pero a es negativo, entonces más entre menos es menos. Para cotangente sería lo contrario, ¿no? O sea, sería cateto adyacente entre cateto opuesto. El adyacente es negativo de la A y el opuesto es positivo de la B. Menos entre más es menos. Secante es el recíproco de coseno, por lo tanto sería hipotenusa, que es la C, que es positivo, entre adyacente de la A, que es negativo, y finalmente eso es negativo. Y para cosecante es el inverso de seno, y esto me queda como resultado lo que es Eso me queda como resultado lo que es del inverso del coseno, que es hipotenusa entre opuesto. Ambos son positivos, C y A, ¿verdad? Y eso es positivo como tal. Ahora pasamos al tercer cuadrante. Igual, dibujo yo un punto cualquiera, no sé, se me ocurre este de aquí. Entonces, trazo su triángulo. Ahí está. Este es el ángulo de 90 grados. Ahora vean por favor que A sería este de aquí. Bueno, le voy a colocar con el color verde. A es esta magnitud de aquí hacia la izquierda y B es esta de aquí que va hacia abajo. Pero recuerden, como los dos son negativos, no hay ningún problema porque C se va a hacer positivo al aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces aquí es positivo, negativo de A y negativo de B. ¿Por qué negativo de A? Porque se desplaza hacia la izquierda desde el origen, ¿no? ¿Y por qué negativo de B? Porque se desplaza hacia abajo desde el origen. Entonces, pues utilizando ya los signos para seno, pues sería opuesto, que en este caso, el ángulo, perdón, es este sería teta. Recuerden, el ángulo siempre es respecto del eje X. Bueno, no siempre, pero para explicar, al menos para que esto quede claro, yo lo tomo siempre respecto del eje X. Entonces, para seno es cateto opuesto, que es negativo de B entre positivo de C. Eso es negativo, el seno es negativo. Para coseno es adyacente, que también es negativo, que es la A, y entre hipotenusa, que es la C. Entonces esto también es negativo. Para tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, negativo de la B entre negativo de la A, esto es positivo. Para cotangente sería adyacente de la A entre opuesto de la B, esto también es positivo. Para secante es el inverso de coseno, entonces sería hipotenusa, positivo de la C, entre negativo de la A, que es el adyacente, ¿verdad? Y esto sería negativo. Y finalmente la cosecante sería inverso de recíproco de seno, ¿verdad? En este caso sería entonces hipotenusa entre opuesto, que es positivo entre negativo. Y esto es negativo. Y ya nada más para culminar, lo hacemos para el cuarto cuadrante. No sé, se me ocurre ahora sí hacerlo con este punto. Trazamos su triángulo. Bueno, aquí voy a dibujarlo un poquito lo mejor posible, ¿verdad? Ahí está, trazamos su triángulo. Ahí está el ángulo de 90 grados. En este caso, la A ahora se hace positiva porque ya se desplaza hacia la derecha, vean por favor. Entonces sería, o al menos está en la parte derecha de más X, ¿no? La B sería negativa porque está hacia abajo. Y la C sabemos que es positiva siempre por el teorema de Pitágoras. Entonces esto es negativo, la C es positivo y la B es negativo. Finalmente, aplicando, sería, y el ángulo teta, es ¿no? Respecto de X. Entonces, ahora sí, el para seno es opuesto, que es negativo de B entre positivo de hipotenusa, es negativo. Para coseno es adyacente. Aquí para A es positivo. Para A es positivo. Ya lo corregimos aquí, ¿verdad? Es positivo para A porque está en la derecha. Para coseno es positivo de la A entre positivo de la C, esto es positivo. Para tangente, en este caso sería opuesto, que es el negativo de B, entre positivo de A, esto es negativo. Para cotangente sería adyacente, que en este caso es positivo, entre negativo del opuesto, esto sería negativo. Y para secante es recíproco de coseno, por lo tanto es positivo de hipotenusa, que es la C, entre positivo del adyacente, que es la A, y esto es
positivo. Finalmente, para cosecante es el recíproco del seno, que entonces sería positivo de la hipotenusa, que es la C, entre negativo del opuesto, que es la B. Y esto sería negativo. Entonces, para culminar, dense cuenta que los signos de las funciones trigonométricas cambian respecto de lo que son los cuadrantes, los 4 cuadrantes del plano cartesiano en 2 dimensiones, ¿verdad? Entonces, vean por favor que, por ejemplo, dense cuenta que para primero y segundo cuadrante, por ejemplo, seno es positivo, o sea, en los dos casos. En cambio, para tercero y cuarto cuadrante, seno es negativo. Vean por favor. Y eso suena lógico. ¿Por qué? Porque dense cuenta que en los primeros dos, seno está en la parte de arriba del plano cartesiano, o sea, en toda esta parte. Por eso es positivo. En cambio, para el tercer y cuarto cuadrante, seno está por debajo, o sea, la parte del B, del lado B del triángulo. Está por debajo del origen, por decirlo así, del eje X, si lo quieren ver también de otra forma, y por eso es que es negativo. Algo similar pasa con coseno. Vean por favor que coseno es positivo en el... este es positivo en el primer cuadrante y es positivo en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque vean que en ambos casos está por la derecha del eje X. O sea, sea arriba o abajo, pero está por la derecha, ¿no? Al fin y al cabo. O a la derecha del eje Y, si lo quieren ver de otra forma. En cambio, es negativo en segundo cuadrante y cuarto cuadrante porque se encuentra por la izquierda en este caso, ¿no? Y unas relaciones muy parecidas podemos hacer con tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero vean por favor que los signos, en todo caso, el único en donde los 6 signos son positivos es en el primer cuadrante. De ahí en fuera, pues hay 4 negativos en el segundo cuadrante y 4 negativos en el cuarto cuadrante. Y también 4 negativos en el tercer cuadrante. Pero dense cuenta que no son los mismos negativos. Ojo ahí. Por ejemplo, en algunos los negativos son de seno, pero en algunos los negativos son de coseno. Y en algunos los negativos son de tangente y cotangente, pero en otros no, etc. Pero esto es el resumen de lo que trata sobre los signos, principalmente, ¿verdad?, de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Espero que el video haya sido de su agrado y que también haya quedado claro para todos ustedes. No me despido sin antes, como siempre, pedirles por favor que se suscriban a este canal. También, si es posible, de que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerda también que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas escribir ahí alguna duda, alguna aclaración o alguna corrección por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Eso sí, por favor, que sea con respeto, con educación. También si pudieras regalarme un like porque eso ayuda al canal a crecer poco a poco. Y si llegaras a conocer a alguna persona que le cueste la materia, quiere estudiar para un examen, resolver alguna tarea, etc., y tú le recomendarás mi contenido, también te lo agradecería mucho porque con eso puedo llegar a más personas y que, ¿por qué no?, les pudiera llegar a agradar el contenido. Pues ahora sí me despido de todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.